Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar viendo el tema de líneas de transmisión. En la clase anterior habíamos visto el cálculo de una línea de transmisión de corta distancia, que es muy sencillito, ¿no?, de resolverlo. Prácticamente pues es una mallita lo que tenemos ahí. Inclusive en este tipo de ejercicios también se les podría presentar el problema de que ustedes tengan una configuración de alguna línea, saquen ustedes los parámetros de esa configuración, ya sea si es un triángulo equidistante o no, o puede ser una línea de transmisión plana. Eso ya lo saben hacer, sacar los parámetros de inductancia por kilómetro y resistencia por kilómetro, y en base a eso hacer el cálculo que vimos. Eso sería lo más complicado que puede estar, ¿no? Ahora, vamos a ver el ejemplo de cálculo de una línea de transmisión de media distancia, es decir, líneas de transmisión mayores a 80 kilómetros, pero que no superan los 240 kilómetros. Aquí está el ejercicio. ¿Qué nos dice? Los parámetros por fase para una línea de transmisión larga de 200 kilómetros, aquí tengan mucho cuidado. Acá nos dice línea de transmisión larga de 200 kilómetros, pero esto no entra en la categoría de línea de transmisión larga, sino entra en la categoría de línea de transmisión media. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. A 60 Hz son una resistencia de 2.07 ohms, una inductancia igual a 310.8 milihenrios y una capacitancia igual a 1.4774 microfaradios. La línea suministra 100 megawatts a la carga conectada en estrella con un voltaje de 215 kilovoltios de línea a línea y un factor de potencia en retraso de 0.9. Calcula el voltaje del extremo transmisor utilizando la representación del circuito nominal pi. ¿De acuerdo? Esto no se ve, pero en realidad es pi. Bueno. Primero, sabemos que esa es una línea de transmisión, a pesar de que dice larga, no es larga, es media, porque tiene 200 kilómetros, ¿sí?, de longitud. Esta está puesta a una frecuencia de 60 Hz. Tenemos en la línea los parámetros de resistencia, inductancia y capacitancia, que son los que afectan a una línea de transmisión media. La línea de transmisión suministra 100 megawatts a una carga conectada en estrella con un voltaje de 215 kilovoltios y un factor de potencia retraso de 0.9. Nos dicen que utilicemos el circuito nominal en pi para poder hallarlo. Recordemos que para líneas de transmisión media, ya sea que utilicemos este circuito o este, ¿sí?, para poder realizar las operaciones. En el caso del problema nos están pidiendo este, ¿sí? Independientemente cuál de estos utilicemos, el resultado va a ser el mismo. Simplemente tenemos que tener en consideración lo que nos están dando acá, ¿sí?, aplicar las formulitas que vemos acá en lo que son las impedancias, ¿no? Entonces regresamos al ejercicio. Vamos a representarlo. La línea, pues nos están dando un parámetro monofásico de 200 kilómetros, es una línea media, está sometida a una frecuencia de 60 Hz de generación, una resistencia de 2.07 ohms, inductancia de 310.8 milihenrios, una capacitancia de 1.4774 microfarados y representado en circuito pi. Ese es lo que nos están pidiendo, que viene siendo este, ¿no? Entonces los parámetros de potencia que nos están dando, potencia trifásica es de 100 megawatts, ¿sí?, que es lo que vemos acá. Voltaje trifásico es de 215 kilovoltios y un factor de potencia de 0.9. Todo esto hay que convertirlo a monofásico, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a expresar siempre los cálculos de fase a neutro, ¿sí? Entonces, los 100 megawatts para convertirlo a monofásico lo tenemos que dividir entre 3, ¿no? Porque cada fase, si está equilibrada, tiene la misma potencia. Entonces 100 entre 3 nos da 33.33 megawatts.
el voltaje, como el sistema está conectado en estrella, aquí lo está diciendo, ¿sí? Y queremos hallar el voltaje de línea a neutro, que es el voltaje monofásico, tenemos que aplicar el voltaje entre fases y sacar la raíz de 3, es decir, 215 entre raíz de 3 nos da 124.13 kilovoltios. Entonces ya tenemos expresado todo de manera monofásica. Ahora, en la resistencia va a ser la misma, la inductancia va a ser esta, ¿no? Ahora, en el caso de la capacitancia, ¿qué es lo que nos dice las líneas de transmisión de media distancia? Que la capacitancia que tengamos total la vamos a dividir entre dos, tanto la de acá como la de acá. Entonces, por eso nosotros agarramos aquí y dividimos lo que nos da de capacitancia entre 2 y obtenemos esto. Lo que nos da de capacitancia entre 2 y obtenemos esto. Ahora, la capacitancia y la inductancia hay que transformarlas en reactancias, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Pues simplemente aplicando la formulita que habíamos visto. La reactancia capacitiva es igual a 1 entre J por 2 pi F por la capacitancia en faradios, ¿de acuerdo? Eso nos da este valor, ¿sí? Lógicamente este valor es el de acá y este pues es el mismo, ¿no? Y en el caso del inductor, simplemente es 2 pi por 60 por 310.8 por 10 a la menos 3 porque son milihenrios. Y eso nos da una reactancia inductiva de este valor. Es lo que ponemos acá. Ahora, ¿qué es lo que nos piden hallar? Nos piden hallar, en este caso, el voltaje del extremo transmisor. O sea, nos están pidiendo este voltaje, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hallamos? Primero, tenemos que entender que aquí podemos realizar, como vemos un circuito, podemos realizar un sistema de 3 mallas, ¿sí? Pero realmente es un poquito más complicado hacerlo así. La mejor forma de poder analizar este sistema es mediante el análisis nodal, y es lo que tenemos representado aquí. Primero, vamos a calcular la corriente que llega al receptor, ¿de acuerdo? Entonces, para poder calcularlo, simplemente utilizamos la fórmula de potencia, como lo vimos anteriormente en el ejercicio pasado. La potencia que tenemos acá, monofásica, entre el voltaje que tenemos aquí, por el coseno del ángulo, y eso nos da 298. Como nos dicen que el factor de potencia es en retraso de 0.9, entonces el ángulo sería negativo. Eso es lo que tenemos en corriente. Ahora, vamos a aplicar el análisis nodal. Primero, esta impedancia la representé como una sola, porque si tú agarras y sumas, obtienes esto. Entonces, para no tener un nodo más acá, entonces simplemente la sumé una vez para no tener ese nodo que queda acá en medio. O sea, la suman, ustedes súmenla. Entonces, simplemente vamos a tener 1, 2 y 3 nodos. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, el análisis nodal es hallar, en este caso, corrientes para hallar voltajes. Para la ecuación del nodo 1, observemos que aquí ya tenemos el voltaje V1 es igual al voltaje Vs, ¿de acuerdo? Eso no hay que cambiarlo, porque ya ese voltaje representativo es ese, ¿no? Ahora nos vamos a la ecuación del nodo 2. Vamos a suponer que esta corriente, vamos a tener en esta parte una corriente que viaja acá, una que sale y otra que sale. Eso lo estamos suponiendo. Entonces, la corriente de A entra al nodo, por lo tanto es positiva. La corriente B sale del nodo, es negativa. La corriente IR sale del nodo, es negativa, todo eso es igual a 0. Ya no hay más corrientes. Ahora vamos a representarlas en forma de ecuación, ¿sí? A, ¿qué sería igual? Sería igual a V1, perdón, Vs, que en este caso esto es S, ¿no? S, que es igual a V1, ¿no? Entonces sería Vs, V1 menos V2, o Vs menos V2, entre la impedancia, menos, porque la corriente está saliendo, ¿sí? V es menos,
B es igual a V2 entre la reactancia capacitiva, que es 3590.87, menos la corriente IR, esa ya la hallamos, es la que obtuvimos acá, que son 298.34, ángulo de 25.34, y todo esto es igual a 0, ¿sí? Ahora, como V2 es igual a 124.13 kilovoltios, es correcto, fíjense, el voltaje de 124.13 kilovoltios es el mismo que tenemos aquí y el mismo que tenemos aquí. Por lo tanto, V2 es igual a ese voltaje. Simplemente lo sustituimos y ya observamos que esta ecuación nos va a dar en un solo término, es decir, vamos a hallar el valor de Vs. Despejamos todo, realizamos las operaciones y nos queda que Vs es igual a 139.42 con un ángulo de 12.45 volts por fase. Es decir, que este voltaje Vs es mayor al voltaje que tenemos acá. ¿Sí? Los 139.42 ángulo de 12.95 voltios son necesarios sacados en la generación para obtener 124.13 voltios en la recepción. Inclusive, si ustedes quieren, pueden sacar la regulación de voltaje, ¿sí? Aplicando la formulita, ya teniendo estos dos valores, y pueden hallar la regulación de voltaje. Estos ejercicios son muy sencillos, jóvenes. Aquí les recomiendo que repasen ustedes su método de nodos. Tienen su libreta de circuitos 2, entonces allí está para que lo repasen. Si tienen alguna duda y alguna pregunta, pues háganmela saber. Estos ejercicios son sumamente sencillos y pues les deseo mucho éxito.